Ya, chiquillos, hoy día nos toca ver procedimientos específicos de cómo tratar y posicionar al paciente o cuál es su función principal en el área de radiología. Pero antes de eso, vamos a ver brevemente conceptos de protección radiológica. Para eso les voy a pedir que generen el código quiz para poder hacer el quiz semanal, chiquillo. Sí, hay una persona que no puede hacer el... Sí, anótelo en un papel y me lo entrega después, sí. Ya, ¿lo escanearon, chiquillos? ¿Ah? A ver. La opción uno. A ver, ve. El institucional o el Gmail, cualquiera de los dos. Quiz. A toda razón. Voy. Calma, calma. Ya, actualicen la página, chiquillos. Ahora sí, ya. A todos estos chiquillos, para que sepan, yo los quiz los tomo como la asistencia. Por lo tanto, un quiz terminado es un quiz de asistencia, para que sepan. ¿Ya? Bien, partamos entonces. Ay. Ya, chiquillos, habíamos visto en lo que respecta a protección radiológica que desde el año 60 hasta ahora, bueno, desde mucho antes, desde la bomba de Hiroshima, ¿cierto? Hasta ahora que hemos tenido una evolución asociada al tema de protección radiológica, específicamente la dosis que nosotros como operadores recibimos, pasando de 720 milisieverts a hoy en día a trabajar a 20 milisieverts. Por lo tanto, nos damos cuenta de que mientras menos exposición anual nosotros tenemos, mayores son las probabilidades de no tener ciertos efectos a nivel celular. Por lo tanto, lo que nosotros estamos protegiendo no son macroestructuras en sí mismos, como los órganos radiosensibles, que cuáles son, que los pasaron en protección radiológica, la tiroide, el cristalino, ¿cierto? Y las gónadas, tanto femeninas como masculinas. Pero más allá de eso, si nosotros empezamos a mirar un poquito más chiquitito, lo que nosotros tenemos que proteger son nuestras características celulares. Por lo tanto, el impacto ionizante y la excitación molecular dentro de la célula son los que finalmente modifican el ADN y estos son los que pueden generar conflictos de mutación que conllevan a posteriormente mutaciones en nuestra descendencia, alteraciones cromosómicas de nuestros órganos y por lo tanto la mayor consecuencia y más visible que hemos tenido como humanidad frente a desastres radiológicos son el cáncer, ¿cierto? La leucemia. Por lo tanto, para este tipo de categoría en el cual nosotros tenemos que proteger al grupo de población, que en general la totalidad tiene que ser protegida, pero habíamos visto que hay grupos específicos que tienen que tener mayor sensibilidad de cuidado, como cuáles, primero, los pacientes pediátricos. ¿Y por qué con los pacientes pediátricos tenemos que tener mayor cuidado?
Exactamente, hay un crecimiento progresivo, ¿cierto? Están en un cambio constante a nivel celular y aparte que sus órganos son mucho más sensibles a este tipo de exposición a diferencia de un cuerpo adulto que ya está sobreexpuesto a nivel ambiental. Por otro lado, tenemos las mujeres embarazadas, ¿cierto? Y en edad fértil. ¿Por qué este grupo de población es importante? Porque, bueno, el feto en gestación se entiende que está en pleno crecimiento y la mujer en edad fértil, ¿qué queremos proteger de ella? Los óvulos. ¿Y los óvulos por qué es importante cuidarlos, chiquillos y chiquillas? ¿Por qué? Porque uno tiene una cantidad determinada y dos, ¿dónde empiezan a crecer los óvulos? A diferencia del hombre que va cambiando los espermatozoides cada 72 horas aproximadamente de la etapa embrionaria. Por lo tanto, son células que nos van a ir acompañando a lo largo de toda nuestra vida. Y los pacientes de tercera edad, ¿por qué es importante cuidarlos y tomar mayor atención en ellos? Son más sensibles, pero a diferencia del paciente pediátrico, ellos su celularidad es más alta o es más baja. ¿En los pacientes de tercera edad o los pediátricos? En lo de tercera edad, todo lo hacen más lento, incluyendo el crecimiento y el desarrollo celular. Por lo tanto, en este grupo de población y en general en todos los grupos poblacionales, nosotros debemos tener una categoría específica de acuerdo a qué tipo de radiación y bajo qué umbral nos estamos exponiendo. Y para ello nosotros clasificamos los daños biológicos como efectos determinísticos y efectos estocásticos. Esto creo que lo pasaron en protección radiológica, ¿o no? ¿Le suena? Mm, Parece que no. Bueno, de todas formas lo vamos a ver acá. Los efectos determinísticos son aquellos eventos donde yo conozco un umbral de dosis conocida que me permite saber que desde ese umbral hacia arriba existe probabilidad certera de que existan daños en el organismo. O sea, yo con 100 milisieverts ya sé que me puede generar alteración cromosómica o con 700 milisieverts yo sé que va a generar daños agudos en la epidermis, por ejemplo. Pero los efectos estocásticos son aquellos que no conozco el umbral. Eso quiere decir que puede ser una dosis muy pequeñita o puede ser una dosis muy alta y el efecto se puede ocasionar igual. Se entiende obviamente que mientras mayor exposición, mientras mayor tiempo y menor blindaje yo tenga frente a la gente que me estoy exponiendo, es probable que los efectos estocásticos vayan aumentando exponencialmente. Estos son los más peligrosos porque yo no conozco la dosis con la cual mi cuerpo se puede dañar frente a la radiación ionizante. Ahora, también tenemos que entender que en el área de radiología tenemos que cumplir nuestro fundamento filosófico que es ALARA. ¿Y qué es lo que era ALARA? Exactamente, tan bajo como sea razonablemente posible. Y esto cumple tres primas fundamentales. ¿Cuáles son? Distancia y blindaje, ¿cierto? ¿Qué habíamos dicho sobre el tiempo? Menos tiempo, menos exposición. El blindaje, mientras más blindaje, menor exposición. Y la distancia, exactamente, mientras más distancia, menor exposición. Pero con la distancia había un pequeño cálculo matemático. ¿Cuál era? La ley del cuadrado inverso a la distancia. ¿Y qué dice la ley del cuadrado inverso a la distancia? Que al aumentar el doble la distancia, la dosis baja la cuarta parte, ¿cierto? Hasta ahí todo súper claro, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que tener conscientes al momento de entrar a una unidad de resonancia, o sea, de radiología. Bien, estoy raya con resonancia. Bien, además, existen orgamentos que nos regulan constantemente como operadores de emisión de radiación ionizante. Tenemos por una parte la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que regula todas las emisiones de radiofármacos y además regula los cursos de física que algunos operadores deben tener al momento de optar a la primera categoría. Tenemos también el Instituto de Salud Pública, el cual es la institución que mide el historial dosimétrico. ¿Y qué es el historial dosimétrico, chiquillos? ¿Lo vieron en protección radiológica? Sí. ¿Y qué es lo que es el historial dosimétrico?
Ya, es un tipo de medición y cada cuánto se van cuantificando las mediciones, cada 3 meses, ¿cierto? Y además estamos regulados por el Ministerio de Salud y también por la Ceremi y además por el Ministerio de Energía, porque toda institución que emite radiación ionizante está encargada directamente el Ministerio de Ecosistemas y de Energía, ¿cierto? Que regula este tipo de emisión ionizante. Ahora, como operadores, antes de entrar a una unidad de radiología, nosotros tenemos que tener nuestro querido dosímetro. El dosímetro es un instrumento personal e intransferible entre operadores, ¿ya? El dosímetro también se encuentra a nivel ambiental. Recuerden que hubo una pregunta en la prueba que les preguntaba cómo se llama la dosificación que se toma a nivel ambiental, que es el dosímetro ambiental, ¿ya? Entonces, el ambiente toma dosímetros y además nosotros como operadores tomamos el dosímetro. El ciclo de monitoreo, como ustedes bien saben, es cada 3 meses y ¿quién está a cargo de regular y monitorear los dosímetros? El oficial de protección radiológica, ¿cierto? Y en este caso es el que está a cargo de todos los dosímetros de todos los operadores, pero también una responsable del cuidado de este instrumento que por ley el empleador tiene la obligación de entregarle a ustedes, ¿ya? Para ello, tenemos que tener 3 consideraciones fundamentales para cuidar nuestro dosímetro y les doy el aviso porque al final del semestre probablemente ustedes ya les pasen el dosímetro para que vayan a prácticas clínicas, ¿ya? El dosímetro, como no tenemos un empleador, no le estamos trabajando a nadie, pero sí la institución educacional cumple la función de empleador. Por lo tanto, tenemos que tener 3 cuidados básicos del dosímetro. Una, no humedecerlo y no mojarlo porque de lo contrario la placa o el instrumento electrónico se puede ver afectado. No exponerlo al sol o a fuentes de calor porque puede alterar la medición del dosímetro y no acercarlo o no dejarlos a fuentes de emisión ionizantes porque puede alterar el dato que pueda calcular cada 3 meses. Por lo tanto, nosotros como operadores deberíamos siempre cuando estemos trabajando en una institución de salud, guardarlo siempre en el mismo lugar, lo más lejos de la emisión ionizante. En el caso de ustedes como estudiantes, deberían tener algún cartuchito, alguna cajita, algún elemento que pueda protegerlo tanto de la humedad, del exceso de calor y de las zonas donde están emitiendo ionización local, ¿ya? Bien, una vez que ya hemos dicho esto, pasamos a los procedimientos en radiología. Como hemos visto desde la unidad número 1, este es un video que ustedes ya conocen, nosotros vamos a contar con una unidad de radiología. La unidad de radiología va a tener un tubo de rayos X y vamos a tener elementos básicos que nosotros nos vamos a encontrar en las salas de radiología. Uno de ellos es el que se está moviendo en el lado de allá. ¿Cómo se llama? El estativo, ¿cierto? ¿Y cómo se llama ese elemento que está poniendo la operadora ahí? El chasis o detector en el caso de los equipos digitales, ¿cierto? Este detector tiene que tener mucho cuidado porque son muy delicados y cuestan bastante hoy en día en el mercado. Estos elementos, como ustedes ven, se pueden mover y hoy en día los equipos digitales pueden sincronizar el movimiento tanto del estativo, ¿cierto? Como del tubo de rayos X para poder sincronizarse con el isocentro del detector. ¿Y qué significa que se alinea con el isocentro del detector? ¿Qué es el isocentro? Isocentro, centro isocentro. Es el centro de todas las líneas cartesianas que aparecen en los detectores. ¿Vieron que habíamos visto que en el detector aparecen unas líneas por acá? Cuando aparezca por ahí el detector, ahí, ese puntito que aparecía al medio se llama isocentro, es el punto central donde nosotros tenemos que poner el láser para poder sincronizar el tubo de rayos con el detector. Además, vamos a tener el mismo elemento, pero en la mesa de rayos, ¿cierto? El soporte para poner detector, ¿cierto? Y posteriormente disponer a nuestro paciente en esta posición. ¿Cómo se llama esa posición? De cúbito supino, ¿cierto? Y si se fijan, hoy en día los equipos digitales pueden sincronizar el detector junto con el tubo de rayos.
Además, tenemos otro tipo de elementos, rápidamente, otro de equipamiento que se llaman los tubos de techo y como se ven acá, nosotros tenemos una multifunción que es literalmente mover el tubo en distintas posiciones del plano, ¿cierto?, del techo, que permite adaptarse para los pacientes hospitalizados. Esto se lo van a encontrar habitualmente en los hospitales o en unidades de alta complejidad. Y además nos vamos a encontrar con nuestro querido Arturito, ¿cierto? Con nuestros rayos portátiles. A diferencia de los otros equipos que funcionan con qué tipo de corriente, lo que habíamos visto anteriormente, trifásica, este como es móvil, ¿con qué tipo de corriente ocupa? Monofásica, ¿cierto? Y como se visualiza acá, nosotros no tenemos una unidad que está blindada de plomo ni con concreto, ¿cierto? Sino más bien que las medidas de seguridad de Alara las tenemos que cumplir a medida que nosotros nos enfrentamos al lugar donde nosotros vamos con la unidad de radiología portátil, ¿cierto? Y cuando nosotros dispongamos de la emisión de radiación con el paciente, tenemos que advertir a todos los profesionales de la salud que se retiren de la sala. ¿Para qué? ¿Qué quiero evitar con eso? La radiación en personal de salud que no necesita irradiarse. Y si se fijan acá, el operador se va a poner el equipo de protección radiológica y además va a cubrir el detector de manera de poder protegerlo frente a agentes patógenos que pueda disponer el paciente. Y una vez que ya lo disponemos, el operador lo que va a hacer, va a tomar distancia, ¿cierto? Va a tomar distancia del tubo y va a decirle muy fuerte al mundo, rayos, y va a tirar. Ahora, el disparador tiene dos pulsos, ¿cierto? El primer pulso, ¿para qué servía? Para preparar la rotación del platillo de tungsteno. Y el segundo disparo, ¿para qué sirve? Para lanzar el rayo, ¿cierto? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, todo bien. Entonces, como habíamos visto, el objetivo es tomar la radiografía. La radiografía es un examen que es en 2D, o sea, en plano bidimensional. Una de las limitaciones es que genera una alta dispersión de el rayos y eso pasa habitualmente con los pacientes que tienen IMC elevados, ¿ya? Además, tenemos superposición de estructuras, lo que hace que sea bastante difícil en una primera instancia poder leer una imagen de radiología y además que es pobre en resolución de espacial y en resolución de contraste. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que hay ciertas limitancias, pero es uno de los exámenes más rápidos, que tiene más bajo costo y que es bastante accesible a nivel comunitario. Ahora, para poder nosotros trabajar de manera segura en el área de radiología, nosotros tenemos que tener bastantes criterios de trabajo. Una, sistemas de vigilancia a través del dosímetro y el levantamiento de las unidades de dosimetría para poder asegurarnos que ninguna sala se le vaya a escapar ningún rayito del lugar, ¿cierto? Capacitación constante del equipo de trabajo, ¿cierto? Los instrumentos básicos de trabajo, que es el tubo de rayos, un área limpia para poder mantener dentro de los límites de EPP el mantenimiento local frente a pacientes de mayor complejidad, que son los que tienen aislamiento de contacto o aislamiento de gotitas. Sistemas de advertencia, que ya lo vimos en la unidad 1, que son las simbologías básicas que me indican que esas zonas son de alto conflicto porque emiten radiación ionizante y además señalizaciones lumínicas y no lumínicas que me indican que esa área está disparando rayos, ¿cierto? Y además buenas prácticas de seguridad radiológica que las vimos recientemente. Ahora, para poder atender a un paciente en las unidades de radiología, nosotros tenemos muy poco tiempo, a diferencia de otras modalidades que vamos a ver más adelante, ¿ya? En radiología, por prestación FONASA, el tiempo de atención es de 10 minutos. Ese tiempo es un tiempo superfluo porque hoy en día los agendamientos de radiología se hacen en 5 minutos. O sea, tengo 2 minutos para entrar al paciente y preparar al paciente, 2 minutos para posicionar al paciente y disparar el rayo y 2 minutos para que el paciente se vuelva a preparar para el despacho del examen, ¿ya? Por lo tanto, para todo eso y que tenemos que hacer en 5 minutos, tenemos que preparar nuestra sala de radiología con los criterios de REAS y de IAS, dependiendo si estamos atendiendo a un paciente ambulatorio, a un paciente de urgencia o un paciente hospitalizado,
y si este paciente hospitalizado tiene algún tipo de aislamiento, ya sea de contacto o de gotita, ¿ya? Cuando ingresa el paciente, vamos a confirmar algunos datos de básicos que tiene el paciente y posteriormente vamos a pasar a la anamnesis, que es el ritual que ustedes hacen al momento de interactuar con el paciente y que después me van a retroalimentar a mí como tecnólogo médico para poder escribir en el sistema, ¿cómo se llama de radiología? En el sistema RIS, ¿cierto? Una vez que ya tengo todo esto, la preparación del paciente y el posicionamiento no debería durar más de 2 o 3 minutos y en este caso no tenemos conflictos de efectos adversos o reacciones anafilácticas porque en este tipo de examen mayoritariamente no ocupamos medios de contraste. Por lo tanto, en estas áreas tampoco vamos a disponer o vamos a tener conocimientos de código azul porque en este caso no ocupamos medio de contraste. Sin embargo, y dentro de mi experiencia hospitalaria, porque estuve harto tiempo en los hospitales, ¿códigos azules pueden haber en rayos? Sí, y es producto de que los pacientes vienen de urgencia y vienen tan delicados que el paro cardiorrespiratorio lo hacen dentro de la sala de radiología. Entonces, si bien es cierto, no vamos a inyectar medio contraste, pero aún así tenemos que estar preparados frente a un código azul, sobre todo en los centros hospitalarios públicos, ¿ya? Pregunta número 1, chiquillos. ¿Cuál es el pilar de la protección radiológica que indica que a mayor distancia de la fuente emisora, menor es la radiación que recibe el personal? A, blindaje; B, tiempo; C, distancia; y D, justificación clínica. Está fácil, chiquillo. Está regalada, está regalada. Un poquito de ayuda no le hace mal a nadie, ¿cierto? Ya, chiquillo. ¿Todos respondimos? ¿Sí? Bien. Ah, tranquila, tranquila, tranquila. Ahí sí, ya. Bien. Ahora, como habíamos dicho anteriormente, para poder atender a un paciente, y esto a nivel de imagenología, pero nos vamos a centrar específicamente en radiología, el paciente tiene que pasar por un flujograma de atención para poder llegar a una sala de radiología. Cuando nosotros tenemos que agendar un examen, ¿a quién vamos a llamar? A call center. Y aunque ustedes no lo crean, chiquillos, los chiquillos de call center y las chiquillas de recepción son capacitadas para poder agendar este tipo de examen. Por lo tanto, tienen que hacer algunas preguntas que son muy similares a las que nosotros hacemos cuando recibimos a un paciente en el área de radiología. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentamos en la recepción y con el técnico paramédico, exactamente son las mismas preguntas. Por lo tanto, ¿qué le vamos a preguntar a mi paciente? El nombre completo, ¿cierto? Ruth, fecha de nacimiento y la edad. Eso es obligatorio verificarlo en el documento de identidad del paciente, ya sea carnet, pasaporte, certificado de nacimiento, cualquier elemento que identifica al paciente y además verbalizarlo porque les va a pasar, chiquillos, que ustedes van a decir Juanita Pérez y van a levantarse dos Juanita Pérez. De hecho, a veces ustedes pueden llamar Juanita Pérez y se va a levantar cualquier persona que no se llama Juanita Pérez y va a pasar y la va a atender. Suele pasar que a veces los pacientes andan un poquito desorientados, ¿ya? Además, las chicas de recepción van a confirmar datos administrativos, dentro de ellos el teléfono de contacto, correo electrónico para emitir los resultados, ¿cierto? Y obviamente para los cobros, la previsión de salud, sea FONASA o de ISAPRE, ¿ya? Entonces, cuando nosotros recibimos el primer llamado y al agendamiento, aseguramos ciertas preguntas, tanto administrativas como clínicas. Y una de las clínicas que sí o sí no se nos puede escapar, ¿cuál creen que sería? En el caso de la mujer en edad fértil, por ejemplo, que a la chiquilla no se les puede escapar. Si se encuentra embarazada y se dice que no, ¿cómo yo reconfirmo esa información? ¿Cuál es la última fecha de menstruación, cierto? Y si la paciente genera incoherencias con el tipo de pregunta, tiene que hacer una tercera pregunta. ¿Realmente está segura de que no está embarazada? De esa forma, la paciente entra a dudar y ahí dice, no, en verdad no estoy segura, y ahí el paciente no se agenda, ¿ya? En el caso de los pacientes pediátricos, ¿qué deberíamos preguntar?
¿Qué cosas es importante preguntar en un paciente pediátrico? En el área de radiología. ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad del paciente va a requerir asistencia o no. Y además, el paciente pediátrico hasta los 17 años, 11 meses y 29 días siempre tiene que ir bajo la tutela de un adulto, aunque sean estos jóvenes que de repente les da vergüenza entrar con los papás, por normativa ministerial no pueden entrar solo hasta que cumplan 18 años, ¿cierto? Dígame. Que en el área de radiología casi nunca ocupamos medio de contraste. Es uno de los exámenes que habitualmente no ocupa medio de contraste. Habíamos dicho en la unidad número 1 que pueden haber estudios de radiología con medio de contraste. Sí, que hay dos, uno con bario y otro con yodo. ¿Cuáles eran? Hay uno que es cuando el bario lo hacen tragar para ver el esófago. ¿Cómo se llama ese? El enema varitado. Enema varitado, ¿cierto? Ojo, que hace pregunta de prueba. Porque es el 21 que tiene medio contraste. Y el otro, que este le va a gustar más. El segundo que ocupa, pero en este caso es yodo, se llama histerosalpingografía. Histero con H, histero, de útero, histero, salpingo, salpingografía. Que ahí inyectan yodo a nivel endocavitario uterino, ¿cierto? Y así podemos ver las trompas y ver las probabilidades de fertilidad de la paciente. El enema varitado. El enema varitado. Sí. Ese es para ver el tracto intestinal completo y en algunas veces el tracto esofágico varitado. Pero ya saben que cuando lean la palabra varitado es porque tiene medio de contraste. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos pacientes normales o pacientes con limitancias autónomas o requerimientos de asistencia? Habitualmente el paciente autónomo, ¿cierto? El paciente ambulatorio, el paciente que se puede ver por sí solo, es un paciente que en general nos va a cooperar bastante rápido en la medida que nosotros hagamos preguntas rápidas y efectivas, que en el fondo en rayos no nos vamos a detener tanto a preguntarle cosas específicas. Pero ¿cuál es el conflicto? Cuando tenemos pacientes que requieren asistencia, específicamente pacientes pediátricos, pacientes de la tercera edad que por condiciones degenerativas no entienden o no siguen instrucciones de manera completa y pacientes hospitalizados que estén conscientes o estén inconscientes. Y además, creo que no está acá, pero los pacientes con trastornos neurológicos severos, como autismo, como esquizofrenia o algún otro tipo de patología neurológica o psiquiátrica que no pueda tomar asistencia o seguir instrucciones para este tipo de estudios. En estos casos, lo ideal es que venga con un tutor, idealmente masculino. ¿Por qué? Uno, por la fuerza y dos, para contener, porque queremos evitar, ¿cierto? Que en caso que venga una tutora en edad fértil, evitar que entre a la sala para exponerla a la radiación, porque probablemente el tutor vaya a tener que quedarse adentro de la sala, tanto con los pacientes pediátricos, los pacientes de tercera edad o pacientes que requieran compañía por falta de capacidades cognitivas. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos pacientes hospitalizados inconscientes que no responden a estímulos ni a respuestas verbales? ¿Quién se hace cargo de la respuesta clínica del paciente? ¿El médico a cargo, la enfermera a cargo o el TENS que viene de sala a acompañar al paciente al procedimiento? O sea, siempre un profesional de la salud tiene que venir acompañado en el caso de hospitalizaciones con inconsciencias ya declaradas, ¿ya? Ahora, como habíamos dicho anteriormente, en el caso de la radiografía,
solamente vamos a tener un documento que es obligatorio que usted tenga que revisar junto con la identificación del paciente. ¿Cuál es? La orden médica. En este caso, no vamos a disponer ni de encuesta ni de consentimiento informado, a diferencia de las otras modalidades imagenológicas. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos una orden médica, tenemos que verificar algunos criterios. Una, que venga con el logo institucional y con los datos institucionales o del médico que está haciéndose cargo de la orden médica, los datos de identidad que ya conversamos anteriormente, la solicitud del examen clara y legible, que eso es bastante complejo, y el diagnóstico en el cual se va a situar la orden médica y nombre, RUT civil y RUT médico del médico que se está haciendo cargo de la orden médica, ¿ya? Ahora, como les comentaba anteriormente, la anamnesis acá en radiología tiene que ser rápida y efectiva, por lo tanto, hay cosas muy puntuales que tenemos que preguntar en los grupos población. Una, la paciente en edad fértil, si está embarazada y cuándo fue su última fecha de menstruación. ¿Qué más debería preguntarle obligatoriamente a cualquier paciente en el área de estudio donde yo voy a evaluar? Si te da objeto metálico, ¿qué más? Cirugías recientes, iba a decir lo mismo, ¿sí? Cirugías, sobre todo recientes. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con algunos escenarios, ¿cierto? Como en el caso de que de estos elementos, ¿cómo se llaman? Que están en el hígado. Clip, ¿de qué tipo de cirugía habitual la hacemos en el hígado? ¿Se alcanza a ver ahí o no? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Ahí está. ¿De qué cirugía habitualmente operamos en el hígado del paciente? Que son súper comunes. No, pues eso está abajo. De que hemos hablado varias veces de ese órgano, o de esa estructura, mejor dicho. De la vesícula, de colicectomía, ¿cierto? Muy bien. ¿De qué otra cosa pueden estar los pacientes operados? De cirugías cardíacas. Y eso que vemos ahí, ¿qué es lo que es? No es marcapasos. Fíjense bien, es como una mallita metálica. Un estén, ¿cierto? En este caso de la trama aórtica, ¿cierto? Por eso es importante preguntar las cirugías en el caso de los pacientes. ¿Y eso qué es lo que es, chiquillo? Implante mamario, ¿cierto? Por lo tanto, las mujeres también tienen que notificar si tienen implantes mamarios. En el caso de los pacientes pediátricos, cuando tienen cirugías, este tipo de elementos, ¿cómo se llaman? Que son unos tubitos que ponen a nivel cerebral para la hidrocefalia, chiquillos. ¿Cómo se llama? Miren, es un escáner con los mismos elementos. ¿Cómo se llaman? Válvulas de derivación. Pueden ser de varios tipos, pueden ser peritoneales, ¿cierto? O con drenaje asistido, ¿cierto? Válvulas de derivación, que pueden ser peritoneales o reguladas, ¿cierto? Además, nos podemos encontrar con este tipo de elementos. ¿Cómo se llaman estos? Que habitualmente se los disponen a los pacientes pediátricos. Prótesis endococleares, ¿cierto? Muy bien. ¿Eso se pueden retirar? No, no se pueden retirar, ¿cierto? O sea, la parte externa se podría retirar, pero la parte interna no se puede retirar, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa más tenemos acá? Los pacientes que han sido operados de aneurisma habitualmente les ponen unos coil, que son una especie de alambre que hacen que rellene el espacio del aneurisma. Por eso es importante, chiquillos, siempre hacer las preguntas básicas. La mujer en edad fértil, si tiene probabilidad de embarazo, si estamos en un área donde existe probabilidades de elementos metálicos, preguntar si hay elementos metálicos y si ha tenido cirugías recientes o cirugías en general. ¿Por qué? Porque todas estas cirugías, cuando tienen objetos metálicos, aparecen en la radiología. Y eso lo tenemos que notificar. Esto es súper común. ¿Qué tenemos acá? Las tapaduras, ¿cierto? De amalgama, que son súper antiguas, ¿cierto?
Y esos también se ven en radiología. Muy bien. Segunda pregunta, chiquillos. En Chile, ¿qué documento es obligatorio renovar periódicamente para demostrar que un técnico está dentro de los límites de radiación permitidos? A, la licencia de conducir. B, el carnet de vacunación. C, el historial de dosimetría. O D, el certificado de título legalizado. El quiz de hoy día está súper regalado, chiquillos. De pronto, de pronto, en caso de emergencia. Ya. ¿Todos respondieron? Sí. Ok. Bien, ahora que ya tenemos la confirmación de datos, la entrada del técnico en el cual se va a enfrentar con el paciente y que la recepción del técnico lleva al paciente a un receptáculo, ¿cierto? Un vestidor o un biombo para poder hacer las preguntas de seguridad. Voy a pasar ahora a preparar mi sala para posicionar al paciente. Uno de los criterios más críticos en radiología es el tema de la palpación, porque nosotros buscamos referencias anatómicas para poder indicar si estamos dentro de la estructura que nosotros queremos irradiar. Por lo tanto, la palpación se lleva a cabo mediante puntos de referencia anatómica que me permiten saber dónde están ciertas estructuras que visualmente no logro localizar en su totalidad, ¿ya? Además, cuando yo voy a posicionar a mi paciente, tengo que considerar que la gran mayoría de las radiografías se toman en dos planos. ¿Qué planos habitualmente tomamos? Antero-posterior o posterior-anterior y el plano lateral, ¿cierto? Y además, al momento de posicionar a mi paciente, siempre tengo que marcar qué cosa, el lado derecho. ¿Y cómo la voy a marcar habitualmente? Con una monedita de 10 pesos que tengan por ahí, ¿cierto? Siempre nosotros vamos a tener moneditas en las unidades de radiología. Ahora, habitualmente cuando nosotros hacemos palpaciones, obviamente hay áreas que nosotros sí podemos palpar sin generar conflictos de intimidad de parte del paciente y ese es un punto crítico, tratar de evitar de tocar al paciente a menos que sea explícitamente necesario. Se entiende que en un paciente pediátrico, por el tema del movimiento y la poca cooperación, uno va a tener que afirmarlo, ¿cierto?, con mayor contención. Pero en el caso de un paciente adulto, tenemos áreas críticas. Una de las áreas críticas, obviamente, es la sífisis púbica o toda la zona pélvica. Lo más íntimo que podemos tocar es las crestas ilíacas y solamente con puntos palpables directamente en la cresta ilíaca. Y en los segmentos torácicos, en el caso de las pacientes femeninas, tratar de evitar tocar regiones mamarias para que no se preste para malos entendidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una referencia anatómica y para eso tenemos que saber anatomía, como ustedes ya bien saben y se supone que manejan a cabalidad la anatomía, ¿cierto? Sí, claro. Bien, otra de las consideraciones al momento de posicionar a mi paciente es que tiene que haber una distancia entre el tubo de rayos y la zona donde va a captar la radiación. En la gran mayoría de los exámenes, ¿a qué distancia yo tomo mi radiografía? A 1 metro. Y hay solo un examen que voy a tomar a mayor distancia. ¿Cuál es? La radiografía de tórax, ¿cierto? Además, nosotros, dentro de los elementos o accesorios que vamos a ocupar en el área de radiografía, vamos a tener dos áreas de trabajo. Una de ellas es la mesa de rayos, ¿cierto? Y el otro elemento es el estativo, ¿cierto? Que parece que da un poco de dolores de cabeza este nombre. Cualquiera de las dos áreas tiene un porta chasis donde dejar qué cosa, el chasis o el detector, ¿cierto? En el caso de la mesa, no es el caso del laboratorio que tenemos acá, pero habitualmente la mesa tiene pedales en su base para mover el eje de la mesa dependiendo de las necesidades del paciente. Dígame. No, y un ratito más vamos a hablar de la UKI, ¿ya? La mesa, como les comentaba, es una estructura que se mueve, ¿cierto?, de forma oblicua
y por lo tanto tiene pedales en la base para moverse y además la mesa puede subir y puede bajar dependiendo de las necesidades del paciente. Lo mismo ocurre con el estativo, como habíamos visto en el video, que puede subir y puede bajar en disposición anatómica del paciente. Ahora, como bien decía su compañera, también tenemos otro elemento accesorio que es la parrilla antidifusora o más conocida como la Buki. La Buki es una placa de metal que esa queda a discreción del tecnólogo médico para algunos exámenes que me permite filtrar la radiación. Por lo tanto, el portachasis va adjunto con el detector y delante del detector va la Buki. Esta queda bajo la instrucción del tecnólogo médico. Estos elementos son muy delicados y por lo tanto, si uno golpea la Buki o uno golpea el detector, obviamente va a generar efectos nocivos técnicos porque la Buki se dobla fácilmente y el detector se quiebran fácilmente sus detectores y quedan sin poder utilizar, ¿ya? Ahora, vamos a ver en un ratito más que hay algunos exámenes que se toman en pacientes adultos, de preferencia en el estativo, como las radiografías craneofaciales o maxilofaciales, ¿cierto? Como la columna cervical, ¿cierto? O como la columna lumbar. Y vamos a ver que hay otros exámenes que preferentemente se toman en la mesa en pacientes adultos. Eso no quiere decir que existan variables dependiendo si el paciente es hospitalizado o es politraumatizado en el caso de urgencia. Y en el caso del paciente pediátrico, la gran mayoría de los exámenes se toman en la mesa. Así que cuando nosotros posicionamos a nuestros pacientes, vamos a clasificar nuestros estudios en cráneo maxilofacial, o sea, toda la región facial, ¿cierto? Columna cervical, dorsal lumbar, hombro, húmero, ¿cierto? Y tórax, que van a tomarse exclusivamente en este elemento que, ¿cómo se llamaba? En el estativo, ¿cierto? Como vemos acá, chiquillos, el estativo es uno de los elementos que más ocupamos. La operadora acá está poniendo el chasis y está posicionando al paciente. La gran mayoría de los exámenes cráneofaciales se toman en posición. ¿Qué posición es la que están viendo, chiquillos? Póstero anterior. ¿Y qué significa póstero anterior? Que el paciente está poniendo su región posterior delante del tubo de rayos, ¿cierto? Y finalmente la operadora lo que va a hacer es centrar el colimador, ¿cierto? Que es la ventana por donde sale el rayo para asegurar que no irradie de más ni tampoco irradie de menos y centrar el punto referencial del rayo con el punto, ¿cómo se llama el punto del medio del estativo? En el isocentro del estativo, ¿cierto? Si bien es cierto, ustedes no van a tomar el examen, sí van a ayudar a posicionar el examen. Ahora, se me había olvidado anteriormente comentar, para la toma de radiografía existen tres valores que me permiten poder tomar la radiografía. ¿Cuáles son? El kilovolt, el miliamper y el tiempo. Y en junto el miliamper y el tiempo, ¿qué es lo que hacen? El miliamper por segundo. El kilovolt refiere la intensidad con la cual va a llegar el rayo con el cual vamos a disparar al paciente. El miliamper va a indicar la cantidad de fotones que van a llegar al paciente. Y el tiempo es la cantidad de tiempo con la cual va a interactuar con el paciente. Ojo, chiquillos, que eso es pregunta de prueba, ¿ya? El KB o el kilovolt es la intensidad del rayo que va a recibir el paciente. El miliamper, MA, es la cantidad de fotones que va a recibir el paciente. Y el tiempo, S, es la cantidad de tiempo que se va a exponer el paciente, ¿cierto? Bien, retomando entonces la posición, la gran mayoría de los posicionamientos de cráneo, sea cráneo PA, sea cráneo lateral, sea cavidades perinasales, órbitas, ¿cierto? Se van a tomar en posición póstero anterior. Y el otro plano que deberíamos tomar, ¿cuál sería?
Tomamos la primera proyección que es posterior anterior y después la posición lateral, ¿cierto? Bien. Por lo tanto, habitualmente tomamos estas dos fotitos que ve las referencias completas de la sección craneana, incluyendo la región facial. No somos muy bonitos por dentro, sinceramente. Y la posición lateral, en donde nosotros vemos la totalidad de la región craneana. No, habitualmente al paciente se le pone siempre en la disposición lateral a ¿qué lado deberíamos apoyar al paciente? A derecha. La gran mayoría de los exámenes se toman siempre al lado derecho. Es muy raro tomar al lado izquierdo a menos que sea indicativo del lado. Por ejemplo, tobillo derecho, o sea, codo izquierdo, tobillo izquierdo, mano izquierda, que sea referente del lado anatómico que estamos estudiando. ¿Ah? Sí, pues, te indican. Ahora, en estos planos donde tenemos ambos lados, ¿qué debemos tener como precaución? La moneda, ¿cierto? Marcar siempre el lado derecho, ¿ya? El otro estudio que se toma acá en el estativo son las regiones vertebrales, la región cervical, la región dorsal y la región lumbar. Para esto vamos a disponer al paciente, en este caso, ¿en qué posición? Antero-posterior, como se visualiza en esta paciente, y en el plano lateral lo vamos a posicionar lateral A al lado derecho del paciente, ¿ya? Como se visualiza acá, nosotros también, ¿qué le pusieron acá a la paciente? Protección para cuidar qué cosa? Las regiones o gonadales, ¿cierto? Y la posición que está llevando el operador con la paciente, ¿cuál sería? Antero-posterior, ¿cierto? ¿Y qué está asegurándose el operador en virtud de, ¿cómo se llama este elemento? Estativo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está alineando? Isocentro con el punto central del tubo de rayo. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Moviendo, está ajustando qué cosa? ¿Cómo se llama la ventana que mueve el operador? Los colimadores. La ventana de luz que se ve acá se llama colimación, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué radiografías nosotros vamos a tener habitualmente en la región cervical? Las que visualizamos acá. Importante que en la región cervical siempre le pidamos al paciente que suba un poquito el mentón para que no se superponga dentro de las primeras vértebras. Y en la posición lateral, importante pedirle al paciente siempre que ponga sus manitos hacia atrás y genere tracción de los hombros para sacar la última vértebra. ¿Y qué vértebra, qué número de vértebras es la última de la región cervical? ¿Cuántas vértebras tenemos a nivel cervical? 7, ¿cierto? Por lo tanto, si yo hago este movimiento, ¿qué debería haber? La vértebra número 7, ¿cierto? Muy bien. Ok, lo mismo para la región lumbar. ¿Cómo voy a poner a mi paciente? ¿En qué posición? ¿Y cómo se llama esta posición que está de pie en el estativo? En bipedestación, ¿cierto? Tanto en posición anterior, anterior-posterior y posición lateral a derecha, muy bien. Y el procedimiento es exactamente el mismo. En este caso, si se fijan, el estativo empezó a bajar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está haciendo el operador? Nuevamente, ¿qué está buscando? Alinear el punto central del rayo con el isocentro del estativo, ¿cierto? ¿Qué deberíamos marcar en el caso para esta radiografía? El lado derecho del paciente, ¿cierto? Y si se fijan, no es muy complicado, ¿cierto? Nunca ponen la moneda a los operadores. Bien, en el lado derecho del paciente, por ejemplo, si yo soy el paciente, ¿dónde debería poner mi moneda? ¿En el lado de acá o en el lado de allá? En cualquier parte, puede ser acá arribita, o acá al ladito, o acá abajito, de manera que en la imagen aparezca la marca de la moneda. Ahora, habitualmente, para tomar la radiografía de columna lumbar, nosotros palpamos la cresta ilíaca para poner el isocentro 3 dedos sobre la cresta ilíaca para ubicarnos en L3, que es la mitad entre L1 y, ¿cuál es la última vértebra del lumbar? L5, ¿cierto? ¿Y cuántas vértebras tiene la columna dorsal?
Un poco más. ¿Cuántas vértebras? Ojo, que pueden ser preguntas de prueba. ¿Cuántas vértebras yo debería contar en una radiografía de columna dorsal? De la cervical, ¿cuántas son? 7. La dorsal, que es más grande. Sí, pues parte de C7 hasta L1. Por lo tanto, ¿cuántas vértebras debería tener? ¿Qué pasó con la clase del año pasado, chiquillos? 12 vértebras, ¿cierto? ¿Y las lumbares cuántas son? 5, ¿cierto? ¿Y la región sacra cuántas fusionadas tiene? 3. 3. Fusionadas, 4. ¿Y la sacra tiene? 3, ¿cierto? Muy bien. Tercera pregunta, chiquillo. ¿Qué función, ¿Qué función cumplen los elementos de protección personal como el delantal de plomo y el protector de tiroides? A. Mejorar la calidad estética de la imagen radiográfica. B. Actúa como una barrera física para absorber la radiación dispersa y proteger los órganos del operador. C. Mantener la temperatura corporal del técnico durante el examen. O D. Reemplazar la necesidad de usar el dosímetro personal. ¿Ya todos respondimos? ¿Sí? Ok. Vamos a uno de los exámenes que ustedes tienen la facultad de tomar según bajo supervisión de un profesional y según contingencias nacionales, ya sea por temporadas de invierno o por temporadas por COVID o cualquier tipo de enfermedad respiratoria que pueda generar conflictos profesionales, ¿ya? Que es nuestra querida radiografía de tórax, ¿cierto? La radiografía de tórax en pacientes adultos, ¿dónde debería tomarla? En el estativo. Y en pacientes pediátricos, ¿dónde debería tomarla? En la mesa, ¿cierto? Habitualmente al paciente, ¿cómo lo voy a disponer? ¿Qué posición es esta? Póster anterior en bipedestación. Ojo, que ese tipo de palabras también los voy a ocupar en la prueba. ¿Y qué más le estamos pidiendo al paciente? Que disponga las manos sobre las caderas, ¿cierto? Como jarrón de pomaire. ¿Y qué le vamos a pedir al paciente? Que los codos los disponga hacia adelante. ¿Y por qué yo quiero que los codos vayan hacia adelante? ¿Para qué? ¿Qué pasa acá con la escápula? Cuando yo pongo los codos hacia adelante, se separan y eso permite ver todo el parénquima pulmonar. Si se fijan acá, el operador lo que está haciendo es pedirle a la paciente que ponga las manitos en las caderas y, igual que los patitos, así como cuando uno va jugando con los niños, ponga los codos hacia adelante. ¿Y qué otra cosa le vamos a pedir? Que ponga el mentón hacia arriba, ¿cierto? Tiene que hacer el movimiento de patito. Además, si no, no sale el examen, tiene que hacer el movimiento de patito. Además, en la radiografía de tórax le vamos a dar una instrucción específica al paciente. ¿Cuál es? De respiración. Específicamente, ¿qué le tengo que pedir al paciente? Tome aire y aguantarlo, ¿cierto? Retenerlo. Lo ideal es que no sea más de 3 segundos, ¿cierto? ¿Y qué vamos a obtener? Este tipo de imágenes en donde vemos el pulmón, ¿cierto? En su totalidad, vamos a ver el cuerpo cardíaco, que es el que está acá, y esta estructura que se ve más radiolúcida. ¿Qué estructura es esta, chiquillos? Si esto es el pulmón, ¿eso qué debería ser? La tráquea. Muy bien. ¿Y esta posición cuál es? ¿Esta imagen cuál es? La lateral, ¿cierto? No, no sale en el video, pero ¿cómo debería tomar la lateral? Al paciente se le pide, y siempre, chiquillos, cuando tenga que tomar al paciente en bipedestación, o sea, de pie, le vamos a pedir siempre que separe un poquito las piernas. ¿Para qué? Para evitar que se tambalee, ¿cierto? Lo vamos a poner de ladito, siempre con el lado derecho puesto en el, ¿cómo se llama el elemento que está acá?
estativo y le vamos a pedir que suba las manitos sobre la cabeza y junte los codos para que los brazos no aparezcan dentro del parénquima pulmonar. ¿Ah? Sí, salen pero poquito, ¿ya? De hecho, si se fijan acá, aparece, sí, pero aparecen poquito. La posición lateral, bueno, no me había fijado, pero qué bueno que aparezca en el video. En el caso de que el paciente no ponga, no logre, perdón, no logre que ponga las manitos en la cabeza, ¿qué opción tengo? Que se pueda firmar por un atril y pueda contener esta posición afirmándose de un elemento accesorio, ¿cierto? Los pacientes con problemas con manguito rotador o con conflicto en los hombros pueden, exactamente, con problemas osteoarticulares, ¿ya? Bien, para la radiografía de abdomen le vamos a pedir al paciente que se ponga en qué posición? Bipedestación con anteroposterior, ¿cierto? Y el punto central deberían ser 3 dedos sobre la cresta ilíaca para ver todas las referencias abdominales, ¿cierto? Bien. Cuarta pregunta, chiquillos. Dentro del flujograma de atención, ¿cuál es la acción principal que debe realizar el técnico antes de hacer pasar al paciente a la sala? A. Solicitar el pago del examen en recepción. B. Preparar la sala bajo criterios de higiene y bioseguridad. C. Configurar el equipo para que el disparo sea más potente dentro de lo posible. O D. Revisar el correo electrónico del departamento. Ya, pero no diga la respuesta, pues chiquillo, que sea secreta a voces. Ya. ¿Todos respondieron? Ok. Vamos con la radiografía de hombro y húmero, que son las últimas que vamos a tomar en los pacientes adultos en el estativo, ¿ya? Estas zonas son un poco más conflictivas porque ¿qué tenemos al lado de la región del hombro o la región del húmero? ¿Qué es lo que tenemos? El pectoral, ¿cierto? Y esta zona que tiene conflicto fisiológico, que es mucho movimiento por la respiración del paciente. Así que para estos dos exámenes, tanto la radiografía de hombro como la radiografía de húmero, le vamos a pedir al paciente, cuando tomemos el rayo, ¿qué cosa? Que mantenga la respiración, no aguantarla como en la radiografía de tórax, sino que solamente deje de respirar para tomar la fotito. Y habitualmente, tanto para el húmero como la radiografía del hombro, ¿en qué posición vamos a disponer al paciente? ¿En, ¿En qué posición es esa? Anteroposterior, ¿cierto? Muy bien. Tanto la radiografía de hombro como la radiografía de húmero se toman, bueno, la radiografía de hombro con el bracito abajo y como se fijan acá, la radiografía de húmero se toma con el brazo lo más extendido posible para ver el eje largo del húmero, ¿cierto? Bien. Pregunta número 5, chiquillos. Durante la interrogación previa al examen, ¿qué información es obligatoria verificar por seguridad, especialmente en pacientes que sean mujeres en edad fértil? A, si el paciente padece de alergia al polen. B, la confirmación de identidad y la posibilidad de embarazo. C, el número de hijos que tiene el paciente. O D, la marca de los cosméticos que utiliza. Sí, pues si los maquillajes son buenos, deberíamos preguntarle qué tipo de marcas es. Pues, pasa a veces, pasa. El número de hijos que tiene la paciente, ¿en qué examen se pregunta? En mamografía, que lo vamos a ver la próxima semana, chiquillos. Muy bien. Ahora, ya vimos estudios de radiografía que se toman del segmento apendicular superior, o sea, todo lo que está arriba de
la parrilla costal hacia arriba. Ahora toca tomar todo lo que nos falta del apendicular superior, que es codo, antebrazo, muñeca, mano y pelvis, caderas, fémur, rodilla, tibia, peroné, tobillo y pie. Todos esos exámenes se toman en la mesa, ¿cierto? En el caso de la radiografía de antebrazo y la radiografía de codo, al paciente lo vamos a disponer en qué posición. ¿Cómo se llama esa posición a nivel clínico? Sedestación, ¿cierto? Tanto en la radiografía anterior, que vamos a pedirle que estire el bracito, o en la proyección lateral, como la que están visualizando acá, en donde al paciente le pedimos que genere la flexión del codo. Como se fijan, esta operadora lo que está haciendo es preparar su tubo de rayo junto con la mesa y al paciente lo dispuso en sedestación y en este caso le está posicionando para qué tipo de imagen. ¿Cómo se llama esa proyección? ¿Es antero-posterior o postero-anterior? Antero-posterior, ¿cierto? Porque la parte ventral del paciente está mirando el tubo de rayos, ¿cierto? Bien. Y para la posición lateral, ¿qué es lo que va a hacer la operadora? Le va a pedir que flecte la manito de manera de generar un perfil. Y en este caso, ¿cómo se llama esta proyección? Proyección lateral, ¿ya? Además, ¿qué dispuso la paciente en este caso? Cuello tiroideo, ¿cierto? Y delantal, porque la paciente era menor de edad, ¿cierto? Este mismo proceder, tanto el antebrazo, el codo, la muñeca, las manos y los dedos, se toman en sedestación, ¿cierto? En anteroposterior y lateral. En el caso de la mano es la única de todos estos segmentos que se toma en póstero anterior, porque tiene que ir la palma de la mano en la base del detector, ¿cierto? Y en el caso de la manito también no tomamos una lateral estricta, sino que tomamos una proyección. ¿Cómo se llama la proyección de la manito? Creo que no la tengo ahora acá. ¿Cómo se llama la proyección? No es lateral estricta, es la diada. ¿Cómo se llama? Proyección oblicua. ¿Ya? La manito va en proyección posterior anterior y en proyección oblicua. O sea, literalmente la manito en 45 grados, ¿cierto? Ya, chiquillos. Siguiente pregunta. Cuando se posiciona un paciente acostado boca arriba sobre la mesa del examen, ¿qué término técnico se utiliza correctamente? A, decúbito lateral, B, decúbito prono, C, bipedestación o D, decúbito supino. ¿Esta? Sí, sí, esta es la última. Ya, vamos con la región pélvica, chiquillos. La región pélvica es una zona muy delicada porque es aquí donde tenemos zonas donde se puede prestar para malos entendidos, así que tenemos que tener referencias anatómicas muy visibles y en el caso que los pacientes tengan IMC elevado, tratar de palpar a lo mucho las crestas ilíacas, ¿ya? El trato del posicionamiento del paciente tiene que ser con la menor palpación posible. Y en el caso de la pelvis, fémur, rodilla, pierna y tobillo, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Que ponga los pies en posición de cuña, ¿cierto? Como se visualiza acá, al paciente le pedimos que junte la puntita de los pies y separe los talones para poder alinear toda la estructura apendicular inferior. Como se visualiza acá, al paciente que le pusieron en el cuello, un cuello tiroideo, y qué está haciendo el operador ahí, poniéndole un delantal encima de la región torácica, ¿cierto? Y si se fijan, el operador, ¿qué es lo que está haciendo? Separar un poquito las piernas, ¿cierto? Para posteriormente pedirle que ponga los pies en posición de cuña y así poder alinear las piernas, ¿cierto? Muy bien. Tanto, tanto el fémur, ¿cierto?
como la rodilla, como el tobillo y la pierna, se toman en dos proyecciones. ¿Cuáles serían? Si estamos tomándola con el tubo acá arriba, antero-posterior y la otra proyección lateral, ¿cierto? Tanto para fémur, para rodilla, para pierna y para tobillo, ¿cierto? Como se visualiza acá. Y finalmente, en el caso del pie, va a ser un poquito distinto, al igual que la mano, porque la proyección del pie va en qué disposición? Antero-posterior, ¿cierto? Y en vez de una posición lateral, vamos a tomar una posición oblicua, al igual que la mano, el pie también, posición antero-posterior y la posición lateral se cambia por la posición oblicua. Todas estas radiografías se toman en la mesa, ¿cierto? Aquí les dejé una tablita, resumen, pero de algunas de las radiografías que vimos ahora, en donde tienen que tener claro, y ojalá ustedes puedan completarla con todas las radiografías que vimos hoy día, en qué entorno operativo se toma en pacientes adultos, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia focal que nosotros vamos a tomar? La posición del paciente, si es bipedestación, de cúbito supino, de cúbito lateral, ¿cierto? Y el criterio clave, ¿cierto? Las estructuras anatómicas que yo sí o sí debería saber. La idea es que ustedes completen una tabla que sea mayor a esta, ¿ya? ¿Dudas, consultas, chiquillos?